en este rato que nos queda, vamos a ver algunas funciones que son útiles para hacer procesamiento de texto. Aquí vamos a expandir un poco más el mundo de los strings. Vamos a ver que podemos hacer más cosas. Eh, y bueno, vamos a revisar algunas cosas entonces. Oh, no le puse efectos. Bueno, existen varias operaciones que nosotros podemos aplicar sobre strings que son súper útiles. Y bueno, a continuación vamos a revisar algunas operaciones que son útiles para poder extraer información de un texto, poder convertir un texto en otro texto o poder codificar información. Ya, esto no voy a poder presentar, sí, no lo voy a poder presentar de esa forma, lo voy a expandir nomás porque simplemente mostrarle algunas funciones. Bueno, lo primero que vamos a ver es cómo puedo remover ciertos caracteres especiales. Probablemente algunos de ustedes ya creo que me habían conversado de estas funciones o métodos en realidad, es el método strip. El método strip me sirve para poder quitar caracteres especiales antes y después de un texto. En este caso, por ejemplo, yo defino un texto que se llama Hola Mundo con un salto de línea. Lo voy a imprimir. Hola Mundo. Eh, Bueno, si yo escribo texto solamente aquí, es como si le estuviera preguntando al intérprete de Python, dime cuánto vale texto, y es para que lo veamos con las comillas. Aquí vamos a hacer mucho análisis de lo que estamos cambiando en texto. Ya, el texto sigue siendo hola mundo y el salto de línea. Recuerde que los prints, el salto de línea, las tabulaciones y todos estos caracteres son invisibles. Como que aquí se ejecutó el hola mundo y después hay un salto de línea. Así que tengo que mostrarlo de esta forma. Si yo ahora a texto utilizo el método, esto es lo mismo que pasaba con listas, por ejemplo, con el operador punto, llamo a esta función que se llama strip. Lo que yo estoy haciendo es quitando el salto de línea y en realidad quitando cualquier carácter especial que esté antes y después del texto. Eh, entonces, ahora si yo escribo texto.strip, mi nueva variable, o sea, no es mi nueva, estoy generando una nueva variable que tiene lo mismo que tenía texto, pero sin este salto de línea. Eh, Bueno, recordemos bueno, lo que acabo de decir, el uso de este método no altera el valor del string original. Por ejemplo, si yo quiero ver ahora cuánto vale texto, texto sigue siendo hola mundo con el salto de línea. Entonces, esto me permite solamente, a partir de un texto, generar otro texto. Entonces, esto es algo que podemos hacer. No sé si alguno conoce que la función strip también sirve con parámetros, ¿cierto? O no sé si alguien la conoce o la ha visto antes. Bueno, voy a ejecutar strip ahora con un parámetro que va a ser otro texto. Y lo que yo puedo hacer aquí es. Ah, no va a funcionar porque no hay mundo. Bien, ahí sí. Yo le puedo especificar un texto y va a ser básicamente lo mismo. Me va a eliminar ahora todo lo que aparezca de este parámetro antes y después del texto. En este caso yo le ingresé justo lo último que tenía el string, así que lo eliminó. Y voy a generar hola moon. Bueno, otra cosa que puedo hacer es reemplazar las secciones de un string. Si yo tengo un string y yo uso el método replace, que en inglés es reemplazar, yo puedo reemplazar todas las apariciones del string antes, o sea, todo lo que diga acá antes, por el string después en el string s. Veamos aquí algunos ejemplos. Supongamos que tengo una orden yo quiero pedir algo en un restaurante, no sé. Y yo digo, quiero arroz con pollo. Yo puedo llamar a orden.replace y voy a reemplazar todas las apariciones de arroz por puré. Entonces, ¿qué va a producir esto? Me va a decir quiero puré con pollo. Oye, cambié arroz por puré. Y importante, el uso de este método no altera el valor del string original. Entonces, si yo imprimo orden, la orden sigue siendo quiero arroz con pollo. Entonces, esto me generó un nuevo string, por decirlo así. Eh, bueno, puedo también usar el replace con el antes, después y un tercer parámetro que es un n, que sería un entero, en donde yo puedo simplemente reemplazar las primeras n apariciones de mi string antes por el string después. Veamos un ejemplo súper particular. Supongamos que tengo un run, o un rol único nacional, que tiene muchos unos, guión 5.
Y yo acá voy a llamar a run.replace del string 1 por el string 2, pero lo quiero hacer 3 veces, solo 3 veces. Entonces, esto de acá me va a generar simplemente que el mismo valor, pero los primeros 3 1 van a cambiar por 2, porque yo ahora limité la cantidad de veces que podía hacer un reemplazo. Bueno, otra cosa que podemos hacer es separar strings. Entonces, esta es una de las funciones más útiles que podemos usar dentro del procesamiento de texto. El método split, que en inglés es dividir, yo lo puedo usar sobre un string. Y bueno, voy a poder separar el string en varios substrings usando el espacio en blanco como separador. O puedo especificar yo un separador en string que me va a separar varios substrings usando ahora el string sep como separador. Veamos varios ejemplos. Tengo un texto que es Ana lavaba las sábanas. Esto creo que es un palíndromo. Yo puedo llamar a texto.split y esto me va a separar en base al espacio en blanco. El espacio en blanco aquí serían estos espacios. Así que yo lo que estoy esperando es que si yo llamo a split, esto me va a generar una lista con varios valores. Perdón, no ejecuté el texto, ahora sí. Entonces, si texto es Ana lava las sábanas, texto.split me va a generar una lista en donde cada elemento de la lista va a ser una porción del string, pero ahora con la separación correcta. Entonces esto es lo mismo que si yo fuera leyendo este string, voy a ver Ana, llego al espacio, lo separo, lo corto, y lo que estaba antes lo agrego a la lista. Después viene lavaba, me encontré con otro espacio, lo corto, y eso lo agrego a otro string, ya está lista. Después viene viene un espacio, también lo corto y agrego lo anterior a un string y a la lista, y sábanas. Llega al final del texto y eso es lo que agrego ahora a la lista. Entonces, con split yo puedo dividir un string de acuerdo a cierto separador, que en este caso puede ser el espacio, y generar una lista de strings con el texto separado. Esto va a ser súper útil cuando veamos archivos, porque en archivos usualmente yo estoy estructurando una línea de archivo de acuerdo a cierto formato. Pero puede tener un uso más general en caso de que yo tenga un string y yo necesite dividirlo por algún motivo. Bueno, si ahora yo quiero usar el separador ABA, que esto tiene varios ABA, tienes lavaba y sábanas. Veamos qué pasa. Esto me va a generar un texto que es lo mismo. Estoy revisando el string de izquierda a derecha, voy revisando las palabras. Ese es Ana, espacio, love, y aquí viene el ABA. ABA se va a comportar como mi separador. Entonces todo lo que está antes y después yo le corto a un corte y Ana espacio lab se agrega a una lista. Y este separador, obviamente como es separador no se incluye dentro del resultado. Después de ABA venía un espacio. Espacio LAS, otro espacio, S, y de nuevo vuelve a aparecer el separador ABA. Entonces, este espacio, las, espacio, S, también se divide y se agrega a la lista, acá. A la, espacio, las, espacio, S. Luego viene el separador. Y al final viene un NAS. Este NAS también está considerado acá en el texto. Y bueno, se agrega a esta lista. Así que si yo quiero ahora dividir un texto por un separador específico que no sea un espacio, también lo puedo hacer. Y puedo generar una lista de strings que va a tener el separador. Bueno, así como podemos separar strings, también los podemos unir. Con el método join. Join en inglés es unir. Si yo a un string le hago un punto join y como parámetro le ingreso una secuencia de strings, que es súper importante, tiene que ser una secuencia de strings, yo puedo ahora pegar varios elementos de una lista, por ejemplo, de strings, usando a S como pegamento. Aquí es súper como raro que diga pegamento, pero es el elemento que va a unir cada uno de los elementos de esta secuencia de strings. Vemos un ejemplo. Si yo tengo esta lista de valores que tiene, no sé, tiene una lista de varios strings y el pegamento que va a ser lo que voy a dejar entre medio de cada elemento de esta secuencia va a ser una flecha.
yo puedo ver un resultado que va a ser el pegamento, que es esta flecha, punto join, y los valores, que sería la secuencia de strings. Veamos el resultado. El resultado es cada uno de estos elementos y entre medio voy a poner el pegamento que le pusimos así. Voy a poner una flecha. Entonces esto se va a codificar ahora como un string. Podemos decir de hecho que el join es como la operación inversa del split. Porque con split yo parto con un string y genero una lista de strings. Con el join yo parto con una lista de strings y me voy a un string. Si vemos el resultado, ahora lo estoy analizando desde el punto de vista del intérprete, que lo que me dice el intérprete, esto es un string, que tiene cada uno de los elementos y tiene una flechita entre medio, que es el elemento como unificador que yo definí o pegamento. Puedo cambiar el elemento unificador, obviamente, le puedo poner una coma, entonces esto me va a generar el mismo resultado, pero entre medio una coma. Veamos, esto es un string, obviamente. Puedo definir nada, que sería un string vacío, y esto lo único que va a hacer es pegarme los valores en un string. Entonces esto de acá es el 0, 1, 2, 3, 4, pero ahora convertido a string. Ahora, importante, aquí un poco también apoyando con el tema que vimos dentro de este mismo día. Si no usan una secuencia de string en el join, les va a dar una excepción de tipo, error de tipo. Por ejemplo, si yo intento hacer esto, me va a dar un type error. Me dice que el elemento de la secuencia 0 está esperando un string, pero yo encontré un entero. Así que el join, y en general todas estas funciones que estamos viendo hoy, solamente nos sirven para strings, o secuencias de strings, o strings. Y bueno, lo último que quiero ver hoy es la interpolación de strings, que en realidad nos permite codificar información. Vamos a poder generar una plantilla y la vamos a poder llenar de forma dinámica. Acá tenemos la plantilla, de hecho. La plantilla es soy 0 y vivo en 1. Como que puse unas llavecitas y puse un número. Y esta es la plantilla, que es, Profe, sí, sabe que sale un poquito más fácil poniéndole una F al principio sí, del... también iba a ir a eso. Hay una forma de hacerlo más fácil. Si quieres la vemos al final. Eh, Esto es usando el método, pero sí, hay una forma más fácil. Entonces soy 0 y vivo en 1. Yo puedo hacer texto 1, plantilla.format. Entonces al 0 le voy a poner el valor perico, al 1 le voy a poner el valor Valparaíso y dice soy perico y vivo en Valparaíso. Pero le puedo llenar con otra información. Lo puedo llenar con, ahora soy Erika y vivo en Berlín. O otro ejemplo, soy Wantaway y vivo en Beijing. Entonces, la plantilla que yo definí acá la puedo llenar dinámicamente con cierta información. Eh, bueno, pero recordemos que la plantilla sigue siendo el mismo valor original. No es que esté cambiando la plantilla, sino que estoy generando un string a partir de otro string. Y eso siempre ha pasado en realidad en todo lo que hemos visto en este tema. Eh, ok, entonces a las llaves 0 y 1 nosotros le llamamos campos y el método format los va llenando en orden. Por ejemplo, aquí esto ya es como interactivo. Yo tengo el campo 1, campo 0, campo 2, campo 0. Se pueden repetir los campos. Y hago un format de A, B, C. A, V, C. Entonces la A la voy a poner en todos los 0, la B los voy a poner en todos los campos 1 y la C en todos los campos 2. Y esto me va a generar una palabra que es vaca. Eh, bueno, puedo intercambiar el orden de los... aquí yo quería hacer otra cosa, quería colocar... no, creo que estaba bien, perdón. Quería invertir esto. Puedo especificar 0,1 carne huevos, puedo invertirlos, entonces los campos pueden estar definidos como en otro orden. Lo que sí no puedo es llamar a un campo 2 y en el format no agregar todos los campos necesarios. Por ejemplo, siempre empiezo a nombrar de 0, entonces este sería el campo 0, el campo 1, el campo 2 no está. Entonces esto me va a originar un index error. Aquí lo que yo estaba buscando era un índice 2, en el fondo se hace como una especie de indexación aquí, pero no está proporcionado dentro del format. Ya, y bueno, lo último que vamos a ver ahora, y después vamos a mencionar también lo que mencionaste, no sé quién lo me dijo, mencionó, compañero, ustedes. Yo puedo mencionar los campos con
con etiquetas que sean ahora identificadores de texto, por ejemplo. En vez de ponerle 01, yo puedo poner un nombre y una universidad. Y el format yo lo puedo especificar así, que ahora quiero que todos los campos nombres se llenen con este texto y que todos los campos universidad se llenen con este texto. Y obviamente esto se puede invertir, lo podemos dejar al revés. Puedo primero llenar la universidad y el nombre y va a funcionar. Por ejemplo, aquí el texto es Perico, que es el nombre, estudia en la UTFCM, que es la universidad, o Yeyita estudia en la U de Chile. Ahora sí vamos con lo que mencionó uno de sus compañeros. Sí, yo puedo poner una F. Ah, pero necesito una variable. Necesito variable. Voy a poner ASFD. Yo puedo poner el texto es. Y acá. Ya, no sé si a eso te referías, ¿cierto? Sí, profe, eso mismo. Sí, yo puedo imprimir esto. Ya, ahora es importante, esto creo que solo funciona con las comillas dobles, no podemos usar comillas simples. Es var, y voy a poner un punto. Ya, este sí también es otra forma de formatear el texto. De hecho, creo que es muy parecido al format, pero sin usar el format explícitamente, que se usa con esta F. Si ustedes a un texto que está con comillas dobles le anteponen una F, pueden hacer una especie de formateo ingresando acá una variable. Entonces esta variable puede ir cambiando en el tiempo, ahora puede ser mensaje, y también puedo ir formateando mi texto. Yo creo que esto no funciona así, parece, porque yo lo he probado varias veces y... Ah, no, igual funciona. Ya. Lo importante es que se respete, por ejemplo, aquí pueden haber comillas dentro, eh, que se respete que si inicia el texto con comillas simples, termine con comillas simples, si es con comilla doble, termine con comilla doble. Bueno, se nos acabó el tiempo. Les presenté este tema en realidad para poder avanzar un poco en más recursos que podemos utilizar dentro de strings. Eh, Así que, bueno, estamos cerrando este tema y el martes ya nos corresponde un práctico donde vamos a evaluar excepciones.